¿Cómo están, hermanos? Nuevamente nos encontramos para poder estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a seguir con nuestra serie Una salvación tan grande. Y ya estamos justamente, como podemos ver ahí en la pantalla, en los aspectos legales. Aspectos legales porque evidentemente hay palabras que tienen relación a este rubro, si se puede decir. Pablo, de hecho, usa conceptos que tienen que ver con el aspecto jurídico. Uno de ellos es justamente el que estamos estudiando en esta ocasión, que es la justificación. Por eso de allí el nombre, los aspectos legales. Esta sección, hermanos, de Romanos 3, del 21 al 26, se puede dividir en dos. Y básicamente podemos dividirla tomando el tópico de lo que es la naturaleza de la justificación y por otro lado la anatomía de la justificación. En esta ocasión vamos a ver, como aparece ahí justamente, lo que tiene que ver con la revelación, por supuesto, de la justificación y explicando esta primera sección que tiene que ver justamente con la naturaleza. ¿En qué consiste la justificación? ¿Cómo podemos clasificarla? Ahora, es importante, hermanos, entender justamente que la palabra del Señor nos ayuda un poco a entender que la justificación es lo opuesto a la condenación. En ambos casos, ¿cierto? Y esto es lo que observamos en Romanos 5 y 16, están, de hecho, mencionados estos dos términos que son antagónicos. Antagónicos para nosotros como pecadores, porque merecemos la condenación. Pero Dios en su amor y en su gracia hizo algo para poder solucionar nuestro problema. Por eso que esta salvación, nuevamente decimos, es una salvación tan grande. Dice Romanos 5, 16 y una porción del 18, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que, como por la transgresión de uno, la condenación a todos los hombres vino, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Noten que, de acuerdo a este texto, hay una sentencia adversa. Eso es lo que significa condenación. Lo hemos visto en el primer tema, ¿cierto? Pero también en esta misma porción se menciona un decreto favorable. La condenación también es un decreto desde el punto de vista también jurídico, porque la condenación implica esta área, ¿cierto? Quienes son condenados habitualmente son condenados por un juez. Y por supuesto Dios también es el juez de toda la tierra. Y de una otra manera dispensa su justicia por medio de la condenación. La justa condenación que merecemos, hermano. Pero vemos la gracia también en esta sección. Porque paralelamente a esta sentencia adversa, Dios también nos ha dado la posibilidad de poder tener una solución a nuestro problema. Dos veces se menciona el concepto de justificación. Y obviamente esto está relacionado también con, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Esto es un decreto favorable y se puede resumir como lo que dice, ¿cierto?, donde aparece también una explicación bastante precisa, es Romanos 5.1. ¿Cuál es la consecuencia de ser justificados? Dice Pablo ahí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resumen, en cierto sentido, de lo que implica la justificación. Podemos llegar a tener paz con Dios o reconciliación. De acuerdo a la Escritura, nosotros estamos, ¿cierto?, en enemistad con Dios. En nuestra condición pasada, ¿cierto?, vivíamos, como dice Pablo también en Efesios, en enemistad frente al Señor. Lo que hace la justificación es ponernos en una situación diferente, en una situación de reconciliación. Ahora, es importante recordar, ¿cierto?, este concepto, que es bueno que lo tengamos presente. La justificación es una declaración legal que hace justamente un juez. Y en las Escrituras es un término forense, legal forense, que significa absolver o declarar justo, lo opuesto a condenar. Básicamente, ¿cierto?, la justificación es un decreto, ¿cierto?, es una declaración legal, esa es su naturaleza, que hace un juez. En este caso, por supuesto, es Dios. Una buena pregunta entonces es: ¿cómo explica el Nuevo Testamento el hecho de pecado original y en especial la justificación? Y este pasaje que estamos estudiando, por supuesto, es importante. Y antes de ir con la reflexión misma del pasaje, es importante que entendamos algunas cosas que la palabra del Señor nos dice. Y esto obviamente tiene que ver con lo que Pablo dice anteriormente en los pasajes, ¿cierto?, que él menciona. En primer lugar, ¿cierto?, cuando Pablo dice que pero ahora se ha manifestado, ¿cierto?, o se ha revelado la justicia de Dios, ¿cierto?, que es por la fe en el Señor Jesucristo, pero ahora, ¿cierto?, también indica un quiebre en el pensamiento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha revelado, ¿cierto?, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto significa, ¿cierto?, que
todos estamos condenados. Y de hecho, cuando uno lee la epístola a los romanos, notamos los siguientes comentarios introductorios. Nota usted ahí que los romanos del capítulo 1, del versículo 18 al 32, Pablo lo que hace es condenar a toda la humanidad. Se usa mucho el concepto de hombre o antropos, ¿cierto?, que se traduce como hombre, y un término genérico justamente de cada uno y de todos los hombres. Todos los hombres, ¿cierto?, hemos pecado, estamos bajo condenación y somos, ¿cierto?, sin excusa, como dice ahí en Romanos 2.1. En la segunda sección, Romanos 2, del 17 al capítulo 3, versículo 8, Pablo condena específicamente al judío. Hay una sección ahí que él explica, ¿cierto?, de manera ahí clara, donde él va a tratar justamente con el judío. Y de hecho, obviamente también cae dentro de esta clasificación. Pablo condena también al judío. Finalmente, en la tercera sección, Pablo en Romanos 3, del versículo 9 al 18, condena a todos, o sea, al judío y también al gentil. En este sentido, por supuesto, esto nos ayuda un poco a entender que todos los hombres estamos condenados. Todos los hombres, ¿cierto?, hemos pecado. Si hacemos un resumen, lo que notamos aquí es que Pablo establece que la ley, ¿cierto?, de Dios es el estándar, el resumen, ¿cierto?, de lo que es bueno y lo que es malo. No estamos sin brújula moral objetiva frente a lo que es la relatividad de la moral humana. Por eso que el texto dice, ¿cierto?, pero ahora, aparte justamente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Eso significa que la ley sin duda que es útil, ¿cierto? Porque obviamente Pablo hace un quiebre ahí, ¿cierto? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Uno podría preguntarse, bueno, ¿entonces para qué era la ley? Bueno, Pablo establece desde el comienzo de la epístola que la ley era y es el estándar por el cual obviamente Dios juzga lo que es malo y lo que es bueno. Es la brújula moral que tenemos los hombres, además de nuestra conciencia, que es un tribunal interno, en cierto sentido. Y Pablo, de hecho, lo menciona en Romanos capítulo 2. Segunda cosa, Pablo establece que la ley no solo aplica al judío, sino a todos. Por eso que se menciona ahí nuevamente en 1.18, por ejemplo, de los hombres, en 1.9, judíos y gentiles, y finalmente en 5.2, a todos los hombres, que son menciones genéricas, puntuales por un lado, pero también genéricas de todos los hombres. Pablo también establece que la ley dada por Dios no fue dada para justificarse, sino para reconocer nuestro pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo del 20 en adelante, 18, 19, 20, ¿cierto? Que la ley, ¿cierto?, no fue dada para justificarnos, sino para el reconocimiento de nuestro pecado. Hermanos, es importante ahora, por supuesto, entender esto. Por eso que todo esto responde a la realidad de nuestro verdadero problema. Y una buena pregunta es, ¿cuál es nuestro problema? Ya sabemos, la condenación, el pecado. No estamos en condiciones neutrales para poder tratar y conversar en la mesa con Dios. No, para nada. Ya somos pecadores y nuestro mayor problema entonces es que no tenemos justamente las condiciones básicas inherentes en nosotros mismos, ni siquiera en nuestra moral ni nuestra ética para poder lograr por nosotros mismos un arreglo con Dios o por nosotros mismos buscar un estándar en nosotros mismos de justicia. No lo tenemos porque por supuesto somos infractores de la ley y de hecho no estamos en neutralidad moral, para nada. Ahora, mi propósito esta mañana es que usted entienda lo que significa el término justificación, pero también, por supuesto, lo que envuelve en sí este concepto en la salvación. Hermanos, no es fácil explicar doctrinas tan importantes de las cuales, por supuesto, se ha escrito mucho. Pareciera, ¿cierto?, ser algo sencillo, pero en realidad no lo es. Y hay un desafío. Muchas veces, cuando uno quiere explicar algo que es profundo, puede trivializarlo mucho o a lo mejor superficializarlo en demasía. Y de hecho yo no puedo hacer eso porque evidentemente, claramente la palabra, y específicamente en el Nuevo Testamento, es muy rica doctrinalmente hablando, específicamente esta epístola que estamos nosotros obviamente estudiando. Para empezar, ¿cierto?, ya en una segunda, ¿cierto?, avance del pensamiento introductorio, quiero recalcarles a ustedes que es importante entender que el Antiguo Testamento, hermanos, nos relata esencialmente, o el carácter del Antiguo Testamento es básicamente narración. Nos cuenta lo que sucedió. Son hechos que encontramos en el Antiguo Testamento y la tónica es el relato, es contarnos lo que aconteció.
Y en ese relato se nos cuenta cómo es que los hombres se han conducido y cómo Dios ha tratado justamente con el hombre. Vemos la historia justamente de la humanidad, la historia del pueblo de Israel, y desde este punto de vista justamente notamos que el Génesis revela, ¿cierto?, la génesis, o la redundancia, del pecado original. Y esto producto de un hombre justamente real y una mujer real. Notamos eso en Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 8, notamos después en Génesis 3, del versículo 24 o 23 al 24, que Dios, por supuesto, expulsa a ambos, en este caso a Adán y Eva, en este caso del paraíso, ¿cierto?, o del Edén. Y ahí obviamente tenemos el contexto de por qué el hombre cayó en justamente su perfección. En la perfección, en la comunión que tenía con Dios. De allí, evidentemente, las Escrituras dan a entender de dónde surgió el pecado, en este caso, original. Por eso, hermanos, para entender correctamente la doctrina de la justificación, necesariamente tenemos que ir al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo. ¿Qué significa esto? Esencialmente, vuelvo a recordarles que el Antiguo Testamento describe descriptivamente, o sea, describe los acontecimientos, ¿cierto? La historia literal, la historiografía de los acontecimientos, y vuelvo a repetir, los hechos que divinieron en el pecado original ocurrido por causa directa de un hombre real, Adán, y una mujer real que Dios, por supuesto, creó. Ahora, el Nuevo Testamento, importante entender esto, complementa el contexto o la forma que tiene el Antiguo Testamento de darnos esa información, de manera narrativa, de manera de relato. Por eso es importante, hermanos, leer las Escrituras. Porque por un lado tenemos el contexto de los hechos, la narración justamente constante de todos los acontecimientos, y el Nuevo Testamento lo que hace es profundizar un poquito en la doctrina. Explica, expande lo que sucede justamente o lo que sucedió en el Antiguo Testamento también, teniendo, por supuesto, como centralidad al Señor Jesucristo. Por eso que es lamentable escuchar de repente a las personas decir: yo no quiero tanta doctrina, quiero a Cristo solamente. Un pensamiento totalmente errado, porque Cristo no solamente es una historia, es un hecho verídico, es en sí doctrina. Implica justamente conceptos que tienen que ver con enseñanzas que están plasmadas en la Escritura. Por supuesto, peor aún son los que afirman que el relato del Génesis solamente fue una saga, ¿cierto?, una cierta reunión, en cierto sentido, de lo que son los comentarios de la tradición oral de un pueblo por allá, ¿cierto?, perdido en el Oriente, Israel. Lamentablemente la teología liberal, ¿cierto?, y los teólogos que cuestionan los milagros, que cuestionan los hechos verídicos, también muchos de ellos también cuestionan aún el Génesis, y muchos son encandilados justamente por esa erudición que es bastante, por supuesto, liberal y no se ajusta a las Escrituras. Es importante considerar, hermanos, el Antiguo Testamento como palabra de Dios y el Nuevo Testamento de la misma forma. Ambos son complementarios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque el Antiguo Testamento nos da el parámetro contextual histórico de la justificación o de las razones de esa justificación, que surgen, por supuesto, del pecado original. Ahora, ¿cómo explica el Nuevo Testamento el hecho del pecado original, en especial la justificación? Ya hemos dicho, ¿cierto? En Romanos, Pablo condena a todos los hombres, al gentil, pero también al judío, pero también nos ayuda un poco a entender en la antesala de estos versículos, ¿cierto? Y especialmente también, por supuesto, en el 21, que aparte de la ley, ahora se ha manifestado justamente la justicia de Dios. Y la ley, Él ha dejado bastante claro en qué consiste, para qué sirve. Y de hecho, más adelante lo va a hacer aún, y va a decir que la ley no es mala, por el contrario, es buena en ese sentido. Ahora, hermanos, ¿qué comienza diciendo el apóstol Pablo en Romanos 3:21? Y eso es importante que lo tengamos presente ahora que entramos ya en el tema mismo, la naturaleza justamente de la justificación. Ahora, es importante que leamos ahí lo que dice la palabra del Señor, ya entrando justamente en lo que es este primer concepto, la naturaleza de la justificación, y vamos a ver aquí en esta ocasión, a lo menos, hermanos, 7 puntos importantes que se derivan justamente de esta idea, la naturaleza de la justificación. Tenemos el versículo ahí,
¿cierto? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por, ¿cierto?, la ley y por los profetas. Lo primero, hermanos, que notamos ahí es la siguiente idea. ¿Están leyendo ustedes ahí? Una justicia divina preanunciada. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, que es útil, ¿cierto?, pero que no nos sirve y no fue dada para que nosotros encontremos en ella un parámetro de rectitud, de hecho nadie lo puede, solamente una persona pudo lograrlo, el Señor Jesucristo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hay un tipo de justificación que se ha sido revelada ahora, dice el apóstol Pablo. Y esta justicia, de hecho, estaba y había sido preanunciada mucho antes. Martin Lloyd-Jones, este tremendo predicador inglés, dijo: no hay palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos simples palabras, ¿cierto?, preliminares de este versículo. Pero ahora. Y eso es importante, hermano. Los peros son muy preciosos en la Escritura, porque de una u otra manera no son simplemente conjunciones adversativas. También nos ayuda un poco a entender los grandes cambios que el texto deja ver y al mismo tiempo, por su contenido, las grandes bendiciones que tenemos. Este pero, ¿cierto?, ahora usted debería subrayarlo, porque de hecho inicia una explicación de una gran bendición, que es cómo es que Dios se ha revelado por medio también del hecho de la cruz, y con ello nos ha bendecido de una manera increíble. Ahora, ¿se ha revelado algo que de algún modo ya estaba en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, hermanos, desde el Génesis, por supuesto, anuncia al Mesías y su sacrificio, por supuesto, vicario, desde el comienzo. Notamos, por ejemplo, Génesis 3:15, los profetas, y especialmente, por ejemplo, Habacuc 2, va justamente a establecer la base, ¿cierto?, de la justificación. De hecho, desde el comienzo, más el justo por la fe vivirá. Ese concepto que Pablo retoma aquí en la epístola, no solamente en Romanos, sino también en Gálatas capítulo 3, versículo 11, y también el autor de Hebreos lo vuelve a repetir. La manera en que éramos, o que los antiguos eran justamente considerados justos ante el Señor, era por medio de la fe. Ahora, por eso es que dice el apóstol Pablo aquí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, en la ley y los profetas, que era la división, ¿cierto?, esencial del Antiguo Testamento que tenían los judíos, ya estaba mencionada la manera en que Dios, ¿cierto?, justificaba, en este caso, o declaraba, en este caso, en el Antiguo Testamento, declaraba justo a quien creía en él. Y eso es lo que Pablo, por supuesto, de hecho, va a hacer en Romanos capítulo 4, porque ¿cómo se justificó Abraham? Y Pablo, de hecho, lo explica ahí, por la fe. Esto es importante entender entonces, hermanos. Lo primero, pero ahora, ¿cierto?, o aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Este pero ahora es tremendo, es precioso, porque ahora, ¿cierto?, Dios ha dejado ver que esta justicia divina, ¿cierto?, que ahora quiere explicar Pablo, ya había sido, de hecho, preanunciada. Segunda cosa, hermanos, pero aparte de la ley, ¿cierto? Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, pero aparte de la ley, ¿cierto?, incluye sin la ayuda de la ley. Eso significa. Pero ahora, aparte de la ley o sin la ayuda de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley es útil, es buena. Pablo lo va a explicar más adelante. Sin embargo, cuando hablamos de la justificación de Dios, o la justicia de Dios que se revela justamente en este acto que Él hace de declarar justos a los que creen en Cristo, no actúa la ley, no está, ¿cierto?, considerándose el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la ley, que por supuesto es necesario y es bueno. No, para la justificación, la ley, ¿cierto?, no está siendo considerada por el apóstol Pablo por las Escrituras. Esta primera frase entonces quiere señalar que la justicia de Dios no está relacionada con algún tipo de obediencia a la ley, a las tradiciones o a ritos que de una u otra manera traten de poder cumplir con los que son los mandamientos o la ley de Dios. Hermanos, tal justicia, la justicia de Dios, dice Pablo, no se puede obtener mediante esta idea o la práctica de algún sacramento ritual. No se trata del intento del hombre, pues la justicia de Dios se ha manifestado sin la ley. Literalmente, Martín Lutero tradujo, sin la ayuda suplementaria de la ley. Entonces, pero aparte de la ley,
de una otra manera significa sin la ayuda de la ley. Eso es importante entenderlo. Tercera cosa, pero aparte de la ley, ¿cierto? No implica desechen la ley. Y esto es importante que nosotros tengamos claro. Aquí, ¿cierto? Hay un equilibrio de parte del apóstol al explicar también dentro de lo que es la epístola total, ¿cierto? Lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la ley. Déjenme leerle aquí una idea que se expresa bastante mejor al leerla. Pero aparte de la ley, no implica desechen la ley. Se trata de un tema de funcionalidad. La ley fue dada con otro propósito, ¿cierto? Pero ahora Dios quiere manifestar cómo es que la justicia de Dios puede ser aplicada al pecador. La justicia benéfica de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo. Esta frase, ¿cierto? Pero aparte de la ley, no implica desechen la ley. Implícitamente también indica que la ley como parámetro ético no fue dado para purgación, ¿cierto? Sino para establecer la norma objetiva de Dios de lo que es bueno y de lo que es malo. Es, aparte del tribunal subjetivo, el tribunal, en este caso la conciencia, es el tribunal objetivo. Por medio de la ley nos damos cuenta qué es lo malo, en qué estamos fallando. Por eso, aparte de la ley, no quiere señalar, descártenla. No, para nada, hermanos. Pues la ley desde su creación tenía otra funcionalidad. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 3, 19, justamente al 20. La ley no puede justificar porque de hecho no fue dada para ello. Pero sí es útil porque no solo determina el pecado, sino también nos lleva a la cruz, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos justamente a Cristo. La ley nos muestra nuestra necesidad, nos muestra de hecho nuestra condición real, nuestra pecaminosidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos dirige justamente por ese camino a la cruz de Cristo. ¿Por qué razón? Porque por supuesto en Cristo encontramos lo que la ley nos dice que nos falta. En este caso, justicia. Cuarta cosa, se ha manifestado. Eso es lo que dice el texto bastante claro, ¿cierto? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Vuelvo a repetir. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto de que se ha manifestado? Bueno, significa de manera concreta que se ha hecho patente. Esta frase quiere decir que Dios ahora ha acentuado justamente su justicia, y esto por medio del acontecimiento de la cruz. En la cruz, hermanos, fulgura no solamente el amor de Dios, sino también, de acuerdo a Pablo, la justicia de Dios. Ahora, un autor escribió: la justicia de Dios ha salido a la luz no por la ley, sino por otro camino. Y es importante que notemos, hermanos, que en la cruz Cristo no fue premiado, sino crucificado. Eso es importante que lo tengamos en mente. Se ha manifestado, ¿cierto?, la justicia de Dios. Es importante entender aquí que la palabra manifestado justamente, básicamente, tiene la idea de poder, ¿cierto?, subrayar, de poder, de una otra manera, hacer notar. Habitualmente el Nuevo Testamento usa la palabra, ¿cierto?, manifestar o revelar, determinada por la palabra apocalipsis, ¿cierto?, que básicamente es la palabra detrás del libro de Apocalipsis, ¿cierto?, que significa quitar el velo. Pero aquí no está presente este concepto o este término. Aquí hay otra palabra que significa, ¿cierto?, o tiene la idea de poder resplandecer, de poder hacer notar. Y eso es lo que Pablo está tratando de describir aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha, ¿cierto?, manifestado o se ha hecho patente, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Está fulgurando en la cruz. No tenemos que ver solamente, hermanos, en la cruz el amor de Dios. Sin duda, eso es una de las cosas que notamos. Y de hecho, Juan, nos ayuda un poco a entender. El texto más conocido del mundo es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Que ha dado, implícitamente también está implicando que en la cruz también se hace patente la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo no echó los pecados debajo de la alfombra. Alguien tuvo que pagarlos, hermanos. Y ese fue el Señor por nuestros sucios, por nuestros pecaminosos, ¿cierto?, actos. Él pagó. Ahora, una cuarta cosa es importante que podamos entender aquí. Ya esto tiene que ver con el concepto de la justicia de Dios. Dikaiosune, ¿cierto?, este concepto que está atrás
en el texto griego se lee de esa forma, tremenda frase. Se han escrito libros, hermanos, sobre lo que es esta sola frasecita, la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Porque este concepto revela el carácter de Dios, hermanos. Por eso Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha hecho patente, ¿qué cosa? La justicia de Dios, algo que tiene que ver con Dios. En la cruz notamos aquí una serie de situaciones, ¿cierto? Podemos verlo de diferentes enfoques, a Cristo crucificado, a Cristo también por un lado, ¿cierto? Tomando el lugar de otros, pero también lo que notamos es la justicia de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo en resumen. Hermanos, la justicia de Dios revela justamente el carácter de Dios. Vuelvo a repetir. Esta palabra, este concepto, esta frase, dos palabras en el original, ¿cierto? Dikaiosune, Dikaiosune es justamente Theos, que está hablando de la justicia de Dios, revela varias cosas. En primer lugar, hermanos, es una frase que implica, de hecho, varios sentidos. Pero aparte de la ley, no a costa de ella, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es, cómo Él dispensa la categoría, por un lado, de su justicia. Eso es lo que uno puede entender. ¿Por qué? Porque se está manifestando en la cruz. ¿Qué significa esto? Hermanos, Dios de hecho ya ha manifestado muchas veces su justicia. En el Antiguo Testamento usted puede leer en el Génesis, notamos el diluvio, es una muestra de la justicia de Dios. Sodoma y Gomorra, el castigo, la desaparición de estas dos ciudades, ¿cierto? Bueno, también dejan ver la justicia de Dios. El exilio del pueblo de Israel, ¿cierto? Los juicios de Dios sobre el pueblo rebelde también dejaron ver la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo ahora se revela la justicia de Dios? ¿Cómo es que ahora Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, está fulgurando la justicia de Dios? Ese ahora es temporal, significa ahora, en el tiempo que Pablo está escribiendo, que alude obviamente a la cruz de Cristo en adelante. ¿Y cómo? ¿Es que acaso antes no se reveló la justicia de Dios? Y aquí es importante entender este concepto, como ya lo he dicho, porque tiene varios sentidos, hermanos. La palabra justamente, literalmente el texto dice, una clase de justicia se ha manifestado. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, una clase de justicia se ha hecho evidente, se está demostrando o se ha hecho manifiesto. De Dios entonces tiene varios sentidos y a lo menos aquí encontramos 5 ciertos sentidos. Por ejemplo, y ustedes están leyendo ahí en la pantalla, esta frase, la justicia de Dios, puede señalar a la justicia que tiene Dios, ¿cierto? Y esto tiene que ver con su santidad. O sea, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la santidad de Dios por medio de su justicia. Y eso puede referirse también a ello, la justicia que tiene Dios, que es propia de Él. Pero también la frase, la justicia de Dios, puede señalar a la justicia que exige Dios. Y en este caso, sus demandas. ¿A qué Pablo se está refiriendo? ¿A su santidad? ¿Se ha revelado su santidad por medio de la cruz? ¿O se está revelando lo que Él exige? Tercera cosa, hay una tercera opción. La justicia de Dios también puede señalar a la justicia que aplica a Dios, o sea, su juicio y sus actos. En cierto sentido, esto pudiera ser bastante claro, porque vemos en la cruz a Cristo sufriente, a Cristo en su pasión, a Cristo muriendo por pecadores. Y aquí podríamos entender, claro, aquí se refiere a la justicia que aplica a Dios. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que llevar esos pecados y por supuesto Dios tiene que aplicar su justicia. Pero también hay otra opción. La justicia de Dios, hermanos, también puede señalar a la justicia que vale ante Dios. ¿Cómo es que Dios se complace? ¿Con qué tipo de acción? Y por supuesto, recuerden que Cristo fue el único que pudo complacer a su Padre. El único. ¿Se acuerdan? En el bautismo, he aquí, ¿cierto? Mi Hijo, en quien tengo complacencia. Las palabras de Cristo en la cruz, ¿cierto? Son varias, no solamente una, ¿cierto? Pero básicamente esta idea, ¿cierto?, de que hecho está o completo está, describen también de una u otra manera que Dios estaba aprobando ese sacrificio. Por eso que la justicia de Dios también puede señalar a la justicia que vale ante Dios, su complacencia. Y en ese sentido Pablo puede estar diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia que Dios, ¿cierto?, o en la justicia que Dios se agrada, o la justicia que Dios se complace. Pero finalmente también hay otra forma de verlo. La justicia de Dios es una frase que también puede
significar a la justicia que acredita Dios. Entonces, les tengo una pregunta un poco difícil, ¿cierto? ¿A cuál justicia de Dios se refiere Pablo aquí? ¿A la justicia que tiene Dios? ¿A la justicia que exige? ¿Que aplica a Dios? ¿Que vale ante Dios? ¿Que acredita a Dios? De una u otra manera, hermanos, todos estos conceptos se pueden ver. Pero específicamente aquí, a lo menos, debemos subrayar dos conceptos principalmente que están aquí, obviamente, en el contexto y en el pensamiento paulino. La justicia que vale por un lado ante Dios y por otro lado, la justicia que acredita a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir. Se trata de la justicia que vale ante Dios por un lado, ¿cierto? Eso está visto en el texto. Pero también esa justicia que Dios acredita al pecador. Por eso que, de hecho, la justicia que tiene Dios se ha visto durante todo el Antiguo Testamento. También se ve en el Nuevo, también se ve en la cruz. La justicia que exige Dios, por supuesto, se ve en sus demandas. En la ley, por ejemplo, se ve esa justicia, la justicia que Dios exige. También en el Antiguo Testamento, como el Nuevo, de hecho, también menciona y en muchos casos revela la justicia que aplica a Dios. El caso de Ananías y Zafira es un tipo de justicia bastante punitiva y fuerte y revela justamente la justicia que él aplica a sus juicios. Pero específicamente aquí, hermanos, se está tratando de demostrar o de explicar lo que es la justicia que vale ante Dios. ¿Cómo podemos ser justos ante Dios? ¿Cómo podemos hacer algo que valga ante Dios? Eso es lo que está revelándose. Pero no tiene nada que ver contigo, ni con lo que yo pueda hacer, ni con lo que tú puedes hacer, ni con lo que yo pueda hacer. Porque esa justicia tiene que ver con una persona, con Cristo. Por eso, la justicia de Dios tiene que ver específicamente con esa justicia que vale ante Dios. Por eso que está haciendo patente, fulgura. ¡Oh, wow! ¡Qué increíble! Dicen los oyentes, ¿cierto? Los primeros destinatarios de la epístola pudieron darse cuenta, wow, esta justicia es la que vale ante Dios. ¿La tengo? Y por supuesto, ni ellos ni nosotros la tenemos innatamente. Por eso que también, además, este concepto revela la justicia que acredita a Dios. Ahora, hermanos, por la fe en la justicia del único justo, ¿cierto? Dios me acredita carácter de justificación, o me acredita esta declaración forense. Eres justo. No porque sea justo, sino porque he creído en el que es verdaderamente justo. ¿Quién es ese justo? El texto mismo lo dice en su contexto. Es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Hermanos, en otras palabras, por la fe en la justicia del único justo que es Cristo, ¿cierto? Por la fe en la obra de Cristo, yo soy contado como si fuera una persona justa, pero no lo soy. Porque la justificación es una declaración legal, no una declaración de hecho. ¡Ah! Por fin llegaste a ser justo. No, llegamos con las manos vacías y vamos a la cruz. Y esa justicia que Cristo logró puede acreditarse al injusto pecador que cree en el Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, mi justicia es Cristo mismo. Es la persona de Cristo. No es un acto que yo haga. No es una religión que siga. No es al pastor, a una iglesia evangélica, a una iglesia católica. No es a una autoridad. Es Cristo, hermano. Mi justicia es Cristo. Eso es lo que está tratando de enseñar el apóstol Pablo. Así, cuando creo yo en el Señor Jesucristo, estoy tratando justamente y estoy entendiendo la justicia que vale ante Dios. ¿Cuál es esa justicia que vale ante Dios? Por un lado, Cristo mismo es la justicia que a mí justamente me justifica. Y cuando yo creo en Cristo, ¿cierto? Esa justicia es la que vale ante Dios. No la mía, sino la que yo justamente adquiero de Cristo. Por eso, al creer yo en Cristo, Dios, ¿cierto?, me acredita justamente la justicia de Cristo. Por eso cuando Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, está fulgurando la manera en que Dios considera justos y aplica justicia o aplica el estado justamente de rectitud de Él, de Dios, a quienes por supuesto son injustos, pero creen en el Señor Jesucristo. Por eso esto está fulgurando, porque esa clase de justicia está siendo revelada. Ahora, es importante entender, hermanos, también justamente que
A lo mejor esto puede producir algún conflicto, porque de hecho aparece la pregunta evidente, y con esto voy a lo que es ya el siguiente punto. ¿A cuál justicia justamente, cierto, de Dios se refiere Pablo aquí? Ya lo vimos. Pero la segunda pregunta tiene que ver, ¿cómo es posible que Dios pueda dar estatus de justo a quien por sí mismo es injusto? ¿Cómo es que Dios puede decir que Joel es justo cuando no lo soy para nada? Obviamente es una pregunta importante. ¿Bajo qué tipo de justicia? Y con esto ya estamos contestando a la pregunta, ¿cierto?, inicial. La naturaleza de la justificación. ¿Cuál es la naturaleza de esta justificación? Porque ¿cómo es posible que yo, siendo un pecador injusto, ¿cierto?, lleno de pecado, por la fe en el Señor Jesucristo, Dios me otorgue categoría de justo, ¿cierto?, o me acredite, más bien dicho, ¿cierto?, esta categoría de justo? ¿Cómo puede ser posible? Notemos el siguiente versículo en sus Biblias. El versículo, ¿cierto?, que notamos ahí, ¿cierto?, en el versículo, o en Romanos 3, ¿cierto?, ahí el versículo 22. Dice ahí el apóstol Pablo, voy a leer del versículo 21 para tener la idea, ¿cierto?, y no desconectarla. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este punto entonces nos ayuda un poco a entender esta idea, declarando justo al injusto. ¿Bajo qué justicia? Hermanos, creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿A qué se refiere? Vuelvo a repetir, creer en Dios, en su existencia, justamente me hace una persona teísta, no ateísta. Pero creerle a Dios me hace más que una persona ateísta, me hace una persona creyente, me hace una persona justamente que obedece al Señor. Vuelvo a repetir, creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra cosa muy diferente, porque esto implica creer lo que Él ha dicho. Y por eso tenemos su palabra, hermano. Si usted cree en Dios, bueno, eso es una cosa, pero creerle a Dios implica creer en su revelación, en lo que Él ha determinado, lo que Él ha estipulado. Y específicamente hablando, Pablo aquí cuando escribe justamente por inspiración divina. ¿Qué es lo que Dios ha determinado? ¿Cómo es que Él se justifica? ¿Cómo es que el pecador injusto puede justificarse? ¿Por qué tendríamos que recurrir a otro tipo de fuentes, hermano? Aún un pastor pudiera justamente declarar cosas que no son correctas cuando abandona la palabra del Señor. Por eso que tenemos que entender de manera clara que una cosa es creer en Dios, pero otra es creerle a Dios. Y esto nos lleva automáticamente a las Escrituras. Dios, hermanos, ha hablado por medio de las Escrituras. Y eso es importante que nosotros podamos entenderlo, porque las Escrituras justamente Dios revela cómo es que usted y yo podemos ser perdonados, pero además justificados. Ahora, dice el versículo ahí, vuelvo a repetir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, justamente, ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Todos se equivocaron. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso esta misma regla aplica para todos. La misma regla aplica para todos en la condenación, pero también la misma regla que nos beneficia y nos bendice aplica para todos. ¿Por qué? Porque todos están bajo pecado. No hay nadie que justamente pueda decir, yo estoy sin pecado. Nadie, solamente una persona lo ha habido en la tierra. Y no es ningún santo que sea canonizado. Es solamente el Hijo de Dios, Jesucristo. Y eso la palabra, hermano, lo expresa de una manera bastante clara. Ahora noten la forma en que Dios justamente justifica al pecador. ¿Cómo es posible? ¿Bajo qué tipo de justificación? Y noten el texto. Ahí vemos el medio. Por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que se recalca en el texto, ¿cierto? ¿Y para quién? ¿Para algunos privilegiados? Miren, para todos. Pero todos también, de una u otra manera, es excluyente. Porque no significa todos, siempre todos en la Biblia. Noten lo que dice acá. Para todos los que están creyendo en Él. Y eso explica justamente el concepto de la fe. Fe, ¿cierto?, significa confianza radical en alguien. Fe significa que yo me lanzo a los brazos de alguien de manera, ¿cierto?, digámoslo así, total. Se cuenta de
no era, por supuesto, una anécdota, no, un hecho real, ¿cierto? Que se desprende de ello una lección importante. Era un gran malabarista, ¿cierto? Que todo el pueblo había ido a ver. Y este hombre cruzaba, ¿cierto? En una liena o cable, más bien dicho, de acero, en una bicicleta andando. Usted seguramente lo ha visto. Pero en esta ocasión él iba a hacer ese mismo acto en un lugar muy, muy alto. Y él preguntaba, ¿cierto? Y quien dirigía este acto, ¿cierto? Este acto de una otra manera de espectáculo, si se puede decir, preguntaba, ¿ustedes creen que puede hacerlo? Ya él tenía cierta fama, este malabarista. Y toda la gente decía, sí, creían que él podía hacerlo, lo habían visto en otras ocasiones. Pero él planteó un desafío nuevo en esta ocasión. Llevaba consigo una carretilla y él pasaba no solamente por medio de la bicicleta, ¿cierto? Dejaba la bicicleta o la rueda a un lado, que obviamente pedaleaba en ella para pasar de un extremo a otro con un tremendo precipicio abajo. Ahora él llevaba una carretilla y caminaba, ¿cierto? Llevando la carretilla. Y él preguntó, o el que dirigía preguntó, ¿ustedes creen que él puede pasar? Sí. Pero añadió otra pregunta. ¿Ustedes creen, ¿cierto?, que él pueda llevar a alguien aquí y pasar? Y seguramente ahí hubieron algunas dudas. Porque de hecho él hizo una pregunta específica. Llamó a ciertas personas y apuntó, ¿tú crees que él pudiera llevarte y no caer en el proceso? Evidentemente, no encontró respuestas positivas. Todos creían que él pudiera hacerlo, pero nadie confiaba, ¿cierto?, que él pudiera llevar a alguien ahí, ¿cierto?, y cruzarlo para allá sin caerse ambos al precipicio. Hermanos, fe es confianza radical. En la Escritura es confianza radical en una persona. Y aquí, la manera en que Dios justifica al pecador es por medio de la fe o la confianza total en una persona, en Jesucristo. Por supuesto, esto es muy diferente a este malabarista. Jesucristo, por supuesto, logró con su sacrificio un resultado perfecto. Ahora, la segunda cosa, vuelvo a repetir, dice que es por medio de la fe en Jesucristo, está explicando la justificación, pero no para todos, sino para todos los que están creyendo. Y esto describe que la fe, hermanos, es una cuestión constante de la vida. No es algo que es algo, digámoslo así, circunstancial. Sí, yo una vez escuché el Evangelio, escuché la palabra del Señor, las Escrituras, y con eso me basta. Eso no es la evidencia. Y de hecho, la Escritura no describe el acto de la fe de esa forma. De hecho, el otro significado de fe en la Escritura es fidelidad. Por eso, hermanos, es importante que entendamos esto. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Vuelvo a repetir. ¿Cómo es que Dios puede adjudicar, ¿cierto?, estándar de rectitud a quien no lo es? ¿Qué tipo de justificación es? Bueno, la naturaleza de la justificación tiene que ver justamente con esto. Se trata de que confiamos en otra persona. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, en este caso en Jesucristo. ¿Para quién está dada esta bendición, esta posibilidad de poder justamente estar delante de Dios de una manera correcta, ¿cierto? Bueno, es para todos, pero no para todos, sino para todos los que están creyendo en Él. No sirve una fe, hermanos, que dura un tiempo, no, para nada. Y Jesucristo de hecho lo explica en las parábolas, en Mateo capítulo 13. Por medio de la fe entonces nos habla del medio. La fe, hermanos, es el medio, el canal, pero el medio, vuelvo a repetir, no es la causa de mi justificación. No es la fe, el grado de fe, el tamaño de fe, sino dónde deposito esa fe, en qué está depositada esa fe. Eso es importante entenderlo. Se trata entonces de mi total confianza en una persona, dice el texto, en Jesucristo. O sea, Dios, hermano, no justifica al pecador mediante mi mejor esfuerzo de piedad. No. Por medio de un rito, tampoco. Por medio de una oración que pueda hacer yo, tampoco. Por medio de cumplir con ciertos sacramentos, tampoco, hermanos. Cada uno de esos aspectos no logra el estándar de justicia que la persona de Cristo logró. Yo necesito una justicia perfecta ante Dios. No la tengo, pero Cristo me la ofrece, me la da. Y Dios me la acredita a mi cuenta, como si yo hubiera logrado esa justificación perfecta, cuando Cristo la logró en perfección. Por eso dice que la justicia de Dios revela, ¿cierto?,
aquí, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, no por medio de mi esfuerzo, sino por medio de mi confianza total en la persona de Jesucristo. Dicho en otras palabras, vuelvo a repetir, mi justicia es Cristo mismo, hermanos. Es la persona de Cristo. Por eso es que lo último que necesitamos es Cristo. Lo primero que necesitamos es Cristo. Siempre lo esencial es Cristo. Ahora, así, hermanos, de esta forma, Dios acredita al injusto una justicia ajena, que no es de él, que no consiguió por sus propias fuerzas, y de hecho no podría y no puede. Esa justicia, la justicia de Cristo, es acreditada justamente al pecador. Y en este sentido se cumple el objetivo de lo que Pablo está explicando aquí. ¿Cómo podemos ser justificados? Al creer en Cristo. Dios acredita la justicia de su Hijo a mi cuenta. Entonces, esto me lleva al séptimo punto y me ayuda a entender, no solamente que mi justicia, hermanos, es Cristo mismo, sino también me ayuda a entender de que se trata de una justicia imputada. Note este concepto, justicia imputada. ¿A qué me refiero con eso? Noten por favor la siguiente cuadro que quiero explicar, porque de una otra manera me ayuda y nos ayuda a entender a todos cuál es la gran diferencia que hay entre la interpretación, ¿cierto?, romana, en este sentido, de la interpretación de las Escrituras. Y esto es importante entenderlo. La justificación se ha entendido históricamente de dos formas. ¿Qué enseñan las Escrituras? Y yo voy a ponerles a prueba también aquí nuevamente y voy a mostrar tres frases con dos significados diferentes. ¿Qué enseñan las Escrituras con respecto a la justificación? Lo primero que podemos encontrar son las siguientes dos opciones. O somos justificados por la obra de la gracia de Dios en Cristo, o somos justificados por la obra de la gracia de Dios en el hombre. ¿Cuál es la postura correcta, en este caso la postura escritural? Segunda frase, somos justificados por la fe sola, o somos justificados por la fe estimulada por el amor y la acción. No pueden ser las dos correctas. Una está errada, la otra está correcta. Seguramente usted ya está entendiendo qué es lo que enseña la Escritura. De hecho, claramente ahí es evidente. Somos justificados, sin duda, por la fe sola. Algunos podrían entender que somos justificados por la fe estimulada por el amor y la acción. De hecho, en este sentido, el catolicismo romano de esa forma así lo entiende. Pero las Escrituras recalcan justamente en nuestro versículo, ¿cierto?, que somos justificados mediante la fe. ¿Y algo más? No, solamente mediante la fe. ¿En quién? Y eso es lo importante. Lo trascendental es la fe depositada en la persona de Jesucristo. Tercera frase, ¿somos justificados por una justicia imputada o somos justificados por una justicia infusa? La palabra infusa tiene relación a que justamente esa justicia que podríamos lograr se logra porque nosotros, ¿cierto?, logramos un estándar de a poquitito de justicia. Y eso se llama obviamente en la teología romana justicia infusa. Hermanos, ¿cuál es el concepto escritural? Por supuesto, aquí notamos dos grandes diferencias, ¿cierto? Si tomamos las primeras referencias ahí que están en azul, esto significaría que la justificación significa que el hombre es contado como si fuera justo. ¿Eso es lo que enseña Pablo? Por supuesto, porque la justificación es una declaración legal de Dios, ¿cierto?, en donde Él declara y, ¿cierto?, cuenta al pecador como si fuera justo, por una justicia que se le es acreditada, que se le presta, podríamos decirlo también. El resumen de todo lo anterior o lo antagónico a esto es la justificación, significa hacer al hombre justo en sí mismo. Y eso es un tremendo error. Porque la Escritura, y de hecho Pablo aquí en Romanos nos está diciendo que la justicia por la cual llegamos a ser justos no ha venido por mi esfuerzo o por tu esfuerzo. Esa justicia solamente la logró el Señor Jesucristo. Ahora, la diferencia esencial, hermanos, entre lo que enseña Pablo aquí y lo que enseña en cierto sentido la teología romanista es que la concepción justamente romana es que la justificación es totalmente homocéntrica.
Ese es el concepto. Pero la justificación desde el punto de vista escritural es totalmente cristocéntrica. Cristo es el centro. Cristo es el principio, Cristo es el fin. Esa es la gran diferencia que notamos aquí. El sacrificio de Cristo justamente nos otorga a nosotros, hermanos, una justificación basada no en nosotros mismos. Cristo no está, ¿cierto?, ofrecido, ¿cierto?, enseñado en las Escrituras como un accesorio a nuestra justificación. Él es nuestra justificación, hermanos. Él, por su rectitud, por su justicia, es que yo puedo ser justificados. ¿Y no hago nada? Por supuesto, con excepción de que yo creo en Cristo. Eso es lo que Dios, ¿cierto?, en cierto sentido premia. No premia mis actos o mis obras, porque son banales, no sirven, están sucias, totalmente de pecaminosidad. No tengo el estándar que Dios requiere, pero sí Cristo lo tiene. Por eso la justificación, hermanos, es totalmente cristocéntrica. Por eso Martín Lutero, por supuesto, sufrió bastantes crisis. Mientras más él se enfocaba en sí mismo, nunca lograba ver una rectitud justamente a la medida de lo que Dios exige. Sin embargo, cuando dejó de mirarse a sí mismo y miró hacia la cruz, evidentemente este pasaje específicamente de Romanos y también por supuesto Gálatas resplandeció delante de su rostro y él pudo comprender de que somos justificados por medio de la fe, no por medio de la purgación, no por medio justamente de actos rituales, no por medio de hacer tiras mis rodillas, ¿cierto?, detrás justamente de un yeso, no. La Biblia declara que somos justificados por medio justamente de una persona. Cristo es mi justificación, Cristo es mi justicia, como lo he dicho. Ahora, hermanos, Martín Lutero, como dije, habitualmente lo que él hacía era, tener tiempos devocionales, tener tiempos de retiro espiritual personales. Y él pasaba horas, ¿cierto?, en oración, horas mortificándose, más bien dicho, vuelvo a repetir, tratando de buscar justicia en él. Él de una u otra manera leía este versículo como siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de mi carne, con la ayuda de Cristo. De una u otra manera, hermanos, este concepto que él de hecho tenía como clérigo católico romano, ¿cierto?, ignoraba en el pasado, en su mente y en su concepción, ¿cierto?, que Cristo es la solución definitiva de nuestro problema de justificación. Que Cristo justamente ha venido a ser la solución definitiva a nuestro gran problema, la falta de justicia judicial, forense ante Dios. Vuelvo a repetir, ¿cuál es nuestra justificación? ¿En qué descansa? Descansa en la persona. Cristo es mi justificación. Por eso, hermanos, Cristo no es un ejemplo moral. Oh, pobrecito, Cristo está sufriendo ahí en la cruz, pórtate bien. No, hermanos, Cristo es un sustituto, míralo bien. A veces describimos justamente, hay pinturas y todo eso. Mira a Cristo en la cruz y date cuenta que es un sustituto, no es un porrista que está ahí diciéndote, oh, te voy a echar ganas para que puedas portarte bien. No, hermanos, Cristo es el sustituto, no es alguien que está ayudándome, no es digámoslo así, una persona que me echa cierto ánimo para que yo pueda lograr en sí una rectitud moral. Vuelvo a repetir, Él no es un porrista moral, no es un gurú justamente de moralidad para que tú y yo nos portemos bien. Él es el sacrificio entregado, Él es el vicario, el representante, el que tomó mi lugar, el que tomó tu lugar. Por eso el concepto de sustituto es el correcto en este sentido. Y por supuesto un sustituto es alguien que reemplaza al que no puede justamente seguir. Por ejemplo, en una carrera, alguien que se ha lisiado, se ha trastabillado y ha caído. Viene otra persona y puede justamente seguir esa carrera por él. Vuelvo a repetir, el concepto de sustitución está en la esencia, hermanos, de la cruz, en la esencia del sacrificio de Cristo. Ahora, en el fondo, Pablo enseña que somos contados como si fuéramos justos por una justicia ajena. Usted no la consiguió, yo tampoco la conseguí.
pero por la fe Dios acredita la justicia de su Hijo a mi nombre. Y por esa fe y por esa cierta declaración judicial yo puedo tener reconciliación con Dios. Por eso una buena pregunta en esta mañana, ¿cierto? En esta ocasión, es: ¿usted ha podido reconciliarse con el Señor? La única manera de poder tener reconciliación, por supuesto, es creyendo en lo que Cristo hizo. De eso se trata, hermano. No se trata de lo que usted hace, se trata de lo que Cristo ha hecho. De ahí el énfasis de la Escritura. Hay un concepto constante en la Epístola a los Romanos y en lo que es la enseñanza de la justificación. Cristo es el centro, no nosotros, hermanos, en ese sentido. Ahora, ¿por qué Pablo añade: porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Bueno, primero es porque todos estamos bajo lo que es la sentencia de la ley, porque todos hemos pecado. O sea, eso aplica a todos, en lo que es la condenación, como ya dijimos, y también, por supuesto, aplica para lo que es la bendición, en este caso la justificación. Sin embargo, el énfasis de Pablo en esos versículos, ¿cierto? Versículo 25, versículo 24, 23, ¿cierto? Todos hemos pecado, ¿cierto? Porque no hay diferencia, por cuanto todos hemos pecado, implica que la única forma de que usted y yo podamos obtener la gracia de la justificación es por medio de una justicia imputada. De eso se trata la naturaleza de la justificación. No es una justicia infusa. Dios no me hace justo a mí mismo. No. Dios me cuenta como si fuera justo. Porque de hecho, ¿qué justicia he hecho yo? Todo, hermanos, lo ha hecho el Señor Jesucristo. Y por la justicia de Cristo yo puedo ser contado como si fuera justo. Por eso que Pablo dice que es mediante la fe. ¿En quién? En la persona del Señor Jesucristo. Ahora, y con esto voy terminando. ¿Cómo es posible, hermanos, que por mi fe en Cristo, que obviamente es lo que Dios está describiendo, creámosle a Dios, eso es lo que dice su palabra, cómo es que Dios, ¿cierto?, puede adjudicarme solamente por la fe estatus de justicia cuando soy pecador? Ya pregunté esa pregunta y respondimos exclusivamente. Ahora, ¿quién es el medio? Cristo. De esa forma soy justificado. Y eso es lo que podemos responder a esta pregunta. Pero la pregunta también va un poco más allá. Entonces, ¿cuál es, en este sentido, la anatomía de esta justificación? ¿Acaso Dios hizo la vista gorda? ¿Echó mis pecados debajo de la alfombra? Porque alguien tiene que pagar cuando alguien, por ejemplo, roba algo. Yo soy un ladrón. Alguien tiene que pagar o ser castigado cuando alguien miente. Usted y yo hemos mentido. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo es que entendemos que está estructurada la justificación? Ya nos dimos cuenta y hemos estudiado en esta ocasión de que la justificación o la naturaleza de la justificación es una justificación imputada. No se trata de los actos que haga usted o de los actos piadosos que pueda hacer yo. Se trata de lo que Cristo hizo. ¿Creo yo en ese sacrificio? Eso es suficiente para que el pecador injusto, usted y yo, podamos ser considerados o declarados, ¿cierto?, justos. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir entonces? Que ahora, ¿cierto?, que hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea entonces? ¿O cómo podemos responder, más bien dicho, a esta pregunta con una segunda respuesta? ¿Cómo entonces Dios declara justo a quien no lo es? Ya entendemos, Cristo es el que, por supuesto, es la persona que me sustituye a mí. Pero, ¿cuál es la naturaleza de la justificación? Ya lo hemos visto ahora, básicamente, ¿cierto? Al revisar cada una de estas líneas. Pero el punto es, ¿cómo entonces funciona esta anatomía? Vuelvo a repetir el concepto. ¿Qué pasó con mis pecados? ¿Qué pasó con tus pecados? Sabemos que Cristo los llevó en la cruz, pero ¿qué implica eso, hermano? Y eso responde a esta pregunta de manera más profunda. Dios, por supuesto, no echó los pecados debajo de la alfombra. Alguien los tuvo que pagar. Y eso nuevamente destaca, hermano, o fulgura toda la amplitud de lo que es la justicia de Dios. Por eso Pablo dice que aparte de la ley, ahora, con Cristo, se ha manifestado, ha fulgurado la justicia de Dios. Hermanos, por supuesto, esto, lo que es la anatomía de la justificación, cómo es que Dios logra en Cristo, ¿cierto?,
cómo es que Dios justamente por medio del sacrificio o la sustitución de Cristo logra el perdón de mis pecados o la justificación concreta de declarar al injusto justo. ¿Cómo es que eso se da? Bueno, lo veremos en el próximo y último tema de lo que son los aspectos en este caso, los aspectos legales. 3 cosas para recordar como conclusión. Hermanos, la naturaleza de la justificación es que se trata de una justificación imputada. Usted y yo no podemos hacer nada. No podemos infundir, ¿cierto?, en nosotros mismos una rectitud por medio del camino del sacrificio. Jamás lograríamos un estatus, justamente el estatus que Dios pide y que solamente el Hijo de Dios alcanzó, que es Jesucristo. No se trata de mi esfuerzo, sino del logro de Cristo. Cristo, en este sentido, hermanos, es mi justicia. Y puede ser, obviamente, la justicia del pecador, del injusto que cree y obviamente deposita su fe en el Señor. Segunda cosa, el medio de esta justificación es la fe en Dios. No solamente la fe en Cristo, sino es la fe en Dios. Creerle a Dios. Una cosa es creer, hermanos, que Dios existe. Y eso te hace un teísta, pero también te puede hacer, no sé, una persona, un religioso, pero no necesariamente en un creyente en Cristo. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Y esto nos lleva un poco a entender de que Dios ha definido sus términos están aquí en la palabra del Señor. Él ha determinado que Él va a justificar a quien obviamente deposita toda su fe y cree en el Señor Jesucristo, no una vez, sino todos los días de su vida, y dirige sus pasos por medio justamente del señorío y de lo que establece la palabra del Señor en, valga la redundancia, en su palabra. Ahora, tercera cosa, y con esto voy terminando. Cristo no es un ejemplo a seguir, hermanos, no es un ejemplo de moral cristiana, un gran maestro del bien. Cristo es un sustituto, y un sustituto, ¿cierto?, básicamente lo que hace es reemplazar al impotente. Usted y yo hemos sido impotentes en la moralidad o en la ética, en la espiritualidad, en este caso concreto, en poder obedecer y tener el estándar que Dios exige. Somos totalmente incapaces. Necesitamos un sustituto. Bueno, eso es lo que Cristo es, un sustituto. Una buena pregunta para terminar entonces. ¿Es Cristo tu sustituto? ¿Es Cristo tu Señor, tu Salvador? ¿Has confiado en Él de manera radical? No pases el tiempo. Cuando Pablo dice, pero ahora, esa temporalidad significa desde Cristo en adelante. Pero no tienes comprado el tiempo. Puedes morir. ¿Qué vas a hacer si no has considerado el Evangelio? ¿Vas a presentarte ante Dios por tus medios personales? Sería una catástrofe. Creer en Dios es una cosa. Creerle a Dios es creer en lo que Él ha determinado. Y la única forma de que podamos ser justamente justificados es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo.